Enséñame tu verdad, quiero oír tu voz. Yo soy un valiente guerrero. Buenas noches, amiguitos, bienvenidos a un nuevo programa de Josué, el valiente guerrero, Cancún, Quintana Roo, 100.1 FM. Nos pueden sintonizar todos nuestros amiguitos si quieren enviarnos mensajes por WhatsApp 9987428839. Sería 9987428839. Si nos quieren buscar por YouTube, nos pueden buscar como Radio Fuente de Vida 100.1. Ya. Y por Facebook igual nos pueden buscar así, por Radio Fuente de Vida 100.1 FM. El día de hoy estaremos hablando sobre un muy bonito programa, amiguitos, sobre este libro que habla sobre la oración y la sabiduría de que nunca, aunque estemos en lo más peligroso, Dios nunca se apartará de nosotros. Quiero enviar un gran saludo a todos nuestros amiguitos de Radio Camina Cancún, a todos nuestros amiguitos y a todos los radioescuchas que vienen de otros países, regiones, fraccionamientos, lugares, etcétera. Amada Biblia. Hola amiguitos, les saludo con la paz de Cristo. Buenas noches. Estamos muy pero muy contentos de estar aquí porque ¿qué creen? Es el programa número 146 para darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, de compartiendo este alimento que es mejor que una pizza, que una hamburguesa, que unas papas. ¿Qué alimento creen que es? La palabra de Dios. La palabra de Dios, así es. Estamos muy pero muy contentos, Josué el valiente guerrero y yo, la amada Biblia, porque hoy traemos un hermoso programa para ustedes. Quédense. Si es la primera vez que nos sintonizas, no le cambies. Hay mucho que aprender de este hermoso libro de la Biblia. ¿Qué creen? Hoy estamos terminando con este libro de Daniel, el libro los libros de Antiguo profetas, Testamento de profetas mayores. De profetas mayores. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 libros que estamos terminando el día de hoy. Empezamos con Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y hoy terminamos los profetas mayores con Daniel. Oigan, ¿saben qué descubrimos? Que fueron personajes jóvenes, pero que Dios usó de una manera muy bonita para llevar un mensaje especial. Ay, Josué, este libro, la verdad es de mis favoritos, el libro de Daniel. Aprendimos muchas cosas estudiándolo, ¿verdad? Sí. Amiguitos, digamos juntos el lema de la radio, amada Biblia, igualmente. Claro que sí, a la cuenta de 3. Oye, pero no has contado en qué idioma, en coreano, en inglés, ¿en qué contabas? Tú, amada Biblia, di que en qué idioma. A ver, en inglés. 1, 2, 3. Espíritu Santo, más de ti. Más de ti, Espíritu Santo, menos de mí. Demos lugar al Espíritu Santo, amados radioescuchas, para que sea Él quien nos ayude en todo lo que hagamos en nuestros días. Cierren sus ojos para dar inicio a la oración. Señor Jesús, gracias Padre Santo por este día más que nos permitiste estar aquí, Señor Jesús. Cúbrenos, bendícenos, santifícanos, danos paz, Señor Jesús. Danos de tu bendición, Señor. Haznos ser más fieles a tu palabra, Señor Jesús, y aprender más sobre ti, que tú nos guíes a cada uno, a mí, a la amada Biblia, a los amiguitos y a todos los radioescuchas que nos escuchan. Amén. El tema de hoy es sobre el libro de Daniel, de profetas mayores y del Antiguo Testamento. Primero, en algún momento de nuestra vida anhelamos un mentor, alguien que pueda moldear sabiamente nuestros pensamientos, hábitos, que nos brinde perspectivas y nos ayude a encontrar nuestro camino en la vida. Puede que no tengas un mentor ahora mismo, pero hay uno muy cerca de ti, tan cerca como tu Biblia. Piensa en el profeta Daniel. ¿Cómo?
un mentor personal. Dios colocó su extraordinaria historia como tu Biblia. Piensa en el profeta Daniel en el corazón de la Biblia para moldear nuestros pensamientos y hábitos, para darnos perspectivas y para ayudarnos a encontrar nuestro camino en la vida. Qué hermoso lo que estás diciendo, Josué. ¿Quién puede ser nuestra guía en esta vida sino la palabra de Dios? El mismo Dios a través de su palabra guiándonos, exhortándonos, haciendo tener nuevos pensamientos. Lo necesitamos, amados radioescuchas, en todo este mundo que estamos viviendo, en este mundo caído. Miren, Daniel es uno de los muchos ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que amaron a Dios, pero aún así tuvieron que pasar por tiempos difíciles. Cuando el desastre llega o se encuentra atravesando tiempos difíciles en nuestra vida, el Espíritu Santo puede mostrarnos lo que hay dentro de nuestro corazón, que necesita ser tratado y cuánto necesitamos de Dios. Sea que se trate de una situación personal o de algún otro desastre mayor, la dificultad puede ser abrumadora. En tales circunstancias, podemos creer que el plan de Dios para nosotros es bueno, aun cuando no parezca serlo al principio. Dios conoce el mejor camino para cada uno de nosotros y también sabe el camino que debemos tomar. Entre más logremos hacernos a un lado y le permitamos tomar a Jesucristo el control, nos vamos a volver más hombres y mujeres en el espíritu que Él diseñó que nosotros fuéramos. Si nos encontramos en alguna situación difícil en este momento, no permita que su fe falle. No se dé esa oportunidad que la fe de la cual tanto habla falle en este momento de su vida. Dios está llamando a los que lo conocen para que hagan grandes proezas. Ríndase al proceso y alcance ese destino que Dios tiene para usted. El libro de Daniel consta de 12 capítulos que se pueden leer en menos de una hora. Sin embargo, es lo que es suficientemente profundo para estudiarlo toda la vida. Parte del contenido es profético, parte personal. Al estudiar ese increíble libro, llegarás a conocer a Daniel. También que cuando lo encuentres en el cielo, sentirás como si lo conocieras de toda la vida. La verdad revelada en este libro puede cambiar tu forma de pensar y alimentar tu ilusión por el futuro. El libro perdón, Josué, no, adelante. Okay. Establecer una base sólida. Como hemos visto, Daniel tuvo una base sólida desde su infancia. Era maduro espiritual incluso en su adolescencia. Si bien no sabemos mucho sobre su vida pre-babilónica, sin duda tuvo un padre o madre que le inculcaron los rasgos de la piedad. Y recuerden, esto ocurrió durante una de las épocas más impías de la historia de Judá. Esto nos deja con dos aplicaciones. Primero, si eres padre o abuelo, haz todo lo posible para inculcar el amor de Jesús en tus hijos o nietos a medida que nuestros hijos crecen. Toman sus propias decisiones. Pero nunca hay un momento en que no podamos amarlos, orar por ellos y vivir una vida ejemplar ante ellos. Estas influencias valen más que una herencia millonaria. En segundo lugar, donde quiera que te encuentres en la vida, construye sobre tu herencia bíblica. Quizás que existes en un ambiente cristiano o tal vez no. En cualquier caso, puedes empezar donde está ahora. Comprométete y seguir el ejemplo de Daniel. Nunca es tarde para establecer un fundamento de fe como base de tu vida. Acércate a Cristo tal y como eres y deja que Él sea tu piedra angular. El libro de Daniel enseña principalmente la soberanía absoluta de Dios
sobre la historia y los reinos humanos, animando a mantener la fidelidad, la integridad y la oración constante en medio de un mundo hostil. Además, destaca la importancia de mantenerse firme en las convicciones propias sin importar las consecuencias. Y así fue Daniel, un hombre de convicciones firmes. Qué hermoso, ¿verdad? Fíjense que, este libro me encantó, Josué. 12 capítulos que, como dices, lo puedes leer en una hora. Pero fíjense lo que encontré aquí. Desde el capítulo 1 dice en el versículo 8, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Se dan cuenta cómo era un hombre fiel? Era un hombre íntegro, era un hombre que se mantuvo firme en esa convicción. Lo dice en el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Qué hermoso, ¿verdad? Y sigue la historia. Ahí, se habla de Daniel y sus compañeros, cómo es que llegaron al reinado del rey Nabucodonosor. Siempre me cuesta trabajo. Nabucodonosor. Gracias, Nabucodonosor. Y más adelante me encanta también esto que dice en el versículo 17 del capítulo 1. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Dice, en todas las letras y ciencias. Y Daniel, tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Se dan cuenta que cuando se guarda esa integridad, esa fidelidad, esa firmeza ante el Señor te concede, te da de esa sabiduría de lo alto, te da inteligencia sobre los demás en el reino. ¿Y saben qué? Que Nabucodonosor, lo dije bien, ¿verdad, Josué Valiente Guerrero? Sí. Lo reconoció que inclusive era 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Qué hermoso, ¿verdad? Que tú seas destacado por la presencia del Señor en tu vida, que tú seas destacado por esa fidelidad, por esa obediencia que guardas a la palabra de Dios. El Señor, claro que te da de esa gracia, claro que te da esa inteligencia, esa sabiduría para entender su palabra, para comprenderla, para poderla explicar a otros. Y fue hermoso lo que sucedió con Daniel. Vamos a seguir adelante, Josué. Mantener un compromiso firme. Basado en su fundamento espiritual, Daniel pudo tomar una postura firme y mantener un firme compromiso con el Señor. Permítanme recordarles de nuevo que ese asombroso versículo sobre Daniel cuando era joven, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Daniel 1:8. Algunas traducciones dice que se determinó, se resolvió. Ese es el lenguaje del compromiso. Daniel llegó a Babilonia, firme con sus convenciones morales y sus normas bíblicas. ¿Cuál es tu propósito fundamental en la vida? Vivimos en una época de compromisos, en la que la mayoría de la gente se deja llevar por la corriente a donde quiera que los lleve, pero Jesús dijo, nadie que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Está bien ser contracultural en este mundo actual. ¡Qué hermoso! Perdón, Josué, adelante. Proponte, decídete, determina y resuelve vivir en victoria sobre las tentaciones del mundo, la carne y el diablo. Reclama la victoria de Cristo. Si algún mal hábito se está apoderando de usted, reclame Daniel 1:8 y confíe en que el Señor de Daniel le ayudará. Me hiciste recordar la alabanza de Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar.
no quiero volver atrás. Y a eso nos invita Daniel, a ver hacia adelante. Fíjate que Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego fueron escogidos para servir en la corte babilónica. A pesar de que los llevaron a vivir a una tierra extranjera, ellos permanecieron fieles a Dios, negándose a adorar a ídolos y a comer alimentos prohibidos por la religión judía. Esto generó situaciones desafiantes como cuando fueron lanzados a un horno ardiente, pero Dios los protegió. Ay, fíjense que cuando se lee esa parte de la historia en el capítulo 3, que son rescatados del horno de fuego, ahí podemos ver cómo el Señor está en todo momento con nosotros, cómo Él nos cubre aún en situaciones complicadas, en situaciones desafiantes, en situaciones que la mente humana no comprende. Ahí está el Señor. Entonces, ahí estuvo con Daniel y sus amigos. Y otro episodio destacado en estos 12 capítulos de Daniel fue cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, también por negarse a orar al rey. Pero Dios lo libró milagrosamente. Amada Biblia, ya estabas diciendo laones. Laones, los leones. Fíjate que desde muy chiquita, Josué, ay, la amada Biblia fue chiquita alguna vez. Me gustaba mucho el libro de Daniel en el foso de los leones. Yo me sentía cuando leí esa parte de la historia que Dios siempre me cuidaba. Y lo sigue haciendo para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el Señor me permite ver que vivir en una vida espiritual te da grandes beneficios. ¿Por qué? Porque no salió lo carnal de Daniel para que los leones lo olieran y se lo comieran. Dios lo protegió, era un hombre que estaba ungido por el Señor. Tanta oración que hacía 3 veces al día, imagínate. 3 veces al día oraba Daniel. Eso le ayudó a que tuviera esa comunicación, a que Dios estuviera de su lado. En el mundo podríamos decir, ¡ay, tuvo suerte! No tuvo suerte, amados radioescuchas, fue la mano de Dios que estuvo con Daniel. El libro también que creen de Daniel es un libro hermoso porque contiene profecías sobre reinos futuros y eventos que aún estaban por ocurrir, incluyendo la venida de un reino eterno de Dios. Estas visiones han sido interpretadas de diversas formas a lo largo de la historia, pero el enfoque está siempre en la soberanía de Dios sobre los reinos humanos. Realizar un estudio de la profecía. Daniel también nos enseña la importancia de ser estudiantes de las escrituras proféticas durante toda la vida. Daniel no poseía la Biblia completa como nosotros, pero sí algunos escritos del Antiguo Testamento, incluyendo los del profeta Jeremías. Daniel 9, 2 al 3 dice: en el primer año de su reinado, el de Darío, yo, Daniel, entendí que los libros, el número de los años especificados por la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, que él cumplirá 70 años en las desolaciones de Jerusalén. Entonces volví mi rostro hacia el Señor, Dios, para pedirle en oración y súplicas con ayuno, silicio y ceniza. Daniel nos muestra tantas cosas en este libro. Como cada lectura, yo les invito a pedir sabiduría de lo alto para entender el mensaje de Dios para su vida. Daniel aprende que Dios controla todo, absolutamente todo. Al final, el reino de Dios será el único que prevalecerá. Miren, el libro de Daniel nos enseña que Dios actúa en la historia de las personas, guiando todo de acuerdo con su voluntad. Las profecías que muestran el surgimiento de imperios y la victoria final de Dios nos recuerdan que incluso cuando parece que los reinos humanos triunfan, el reino de Dios será eterno. El propósito de este libro es fortalecer la fe de cada creyente, animándolos a permanecer firmes en su fe y en la confianza a Dios.
independientemente de las circunstancias, sabiendo que Él tiene el control de todo. Me quedé un momento en silencio, amados radioescuchas, porque cuando leíamos este libro, Josué el Valiente Guerrero y yo, se me venía a mi mente algo muy importante, que debemos hacer a un lado los obstáculos, todo lo que no nos permite llegar a nuestro Creador, pero debemos ser determinantes como lo fue Daniel. ¿Qué lecciones? Daniel estudiaba diligentemente la palabra de Dios. Puedo verlo, meditando en ella hasta altas horas de la noche en su suite del piso de arriba, estudiando cada palabra a la luz, a la lámpara. Míralo, levantarse por la mañana para estudiar más tiempo. Mientras la luz entraba a raudables por las ventanas, a leer Jeremías 25 y 26, vio la promesa de Dios y decidió reclamarla. Las promesas de Dios están esparcidas por toda la Biblia, para que el pueblo de Dios las descubriera y las reclame. Amada Biblia. Yo les pregunto esta noche, amados radioescuchas, ¿qué es lo que toma posesión de tus pensamientos a medida que pasa el día? ¿En qué malgastas o en qué inviertes tu tiempo? ¿Qué es lo que la saca de la oración constante? ¿Qué es lo que te saca de la oración constantemente cuando tú estás orando? ¿Qué es lo que te distrae? Lo que sea posiblemente es lo que debería estar ayunando, incluso más que los alimentos. Ayuna por eso que te está alejando de Dios, sea tu celular, sean los juegos, sea la tele, sea una serie. No sé en qué estés gastando tu tiempo, amado Radio Escucha. Ayuna por aquello que te aleja de Dios. La oración no es solamente un lugar para presentar nuestras peticiones delante del cielo y levantar el nombre santo de Dios en alabanza y adoración. También es un lugar para ser refinados y quebrantados y vueltos a moldear. Es donde venimos delante del Señor para ser podados de los hábitos, deseos y ambiciones que podrían obstaculizarnos en todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Saben algo? Es el crisol en el que las impurezas son removidas del oro de nuestra vida. Ve de esta manera la oración, amado Radio Escucha, y si no tienes ese tiempo de oración, concéntrate. Todo cristiano debe tener este tiempo de oración en su vida. A través del ayuno, que también es importante, nos negamos al dominio del mundo natural sobre nosotros y ampliamos nuestra lealtad a Dios. Muchas veces no entendemos lo que pasa en nuestra vida o por qué estamos cambiando. Es porque estamos dejando de ayunar, porque estamos dejando, voy a decir algo que se me ocurrió, de hacer la ola. ¿Sabes qué es la ola, Josué Valiente Guerrero, llamado Radio Escuchas? No. Estamos dejando de hacer la ola. Es la oración, la lectura y el ayuno. Ola. Gloria a Dios, ¿ya viste? Si estás dejando de hacer la ola, ahí tienes tus consecuencias. ¿Por qué? Porque no te estás dejando de negar al dominio del mundo. ¿Sabes algo? Después de todo, la humanidad cayó por primera vez porque nos rendimos al hambre física. Porque Adán y Eva no pudieron resistir comer un alimento natural que era atractivo a sus ojos físicos, incluso si eso significaba romper un mandamiento sobrenatural. Recuerden que la base de toda destrucción, la base de todo pecado es la desobediencia. La primera tentación de Jesús fue que debería romper su ayuno y convertir las piedras en pan. Como Él, debemos negarnos a que el poder del alimento físico nos distraiga de tener un banquete en la palabra de Dios. Así es, un banquete, amados radioescuchas. Ese debe ser un buen alimento vitamínico para nuestra vida.
Este es el lugar de inicio para resistir otra tentación que Jesús se enfrentaría: torcer la palabra de Dios para su propia gloria o construir su propio reino en lugar del de su Padre. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Ayunar también tiene el propósito de guiar a la acción amorosa. Jesús ayunó para obtener la fuerza para iniciar su ministerio sobre la tierra. Pablo ayunó por la revelación sobrenatural que liberaría a los gentiles. Es disciplinarse a sí mismo en preparación para hacer la obra y la voluntad de Dios. Es importante, ¿verdad?, hacer la ola en nuestra vida. Por lo tanto, ayunar forma parte de toda vida hambrienta que busca más de Dios. Lo voy a volver a repetir. Ayunar forma parte de toda vida hambrienta que busca más de Dios. No tiene que ser una práctica vacía dirigida solamente a incrementar nuestra propia fuerza de voluntad. ¿Para qué es la fuerza de voluntad sino para ser puesta a trabajar en establecer el reino de Dios? ¿Qué es la fe si no es expresada en amor? La gran fe solamente se expresa en grandes obras y las grandes obras son definidas solamente por el amor que expresan. Así que, al igual que con nuestras oraciones, debe existir un propósito y un objetivo para nuestro ayuno, a saber, el amor. Ahí desencadena todo, amados radioescuchas. ¿Por qué ayudas a una persona? Por amor. ¿Por qué obedeces la palabra de Dios? Por amor. ¿Por qué decides ir a servir a la iglesia? Por amor, porque nadie te paga por ese servicio. Recibes la paga y las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí el amor es la base de la fe, es la base de la obediencia, es la base de todos los valores. Miren, ayunar es hacer a un lado esas distracciones, esos hábitos que nos enredan para que estemos más libres para trabajar en amor. Hay veces que dejamos de querer servir en la iglesia, que no nos interesa ayudar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se enfría y la palabra de Dios lo dice, y los corazones de muchos se enfriarán. Considera el ejemplo que nos dejaron Daniel, Ananías, Misael y Azarías en Daniel 1. Capturados de niños y llevados a Babilonia, fueron seleccionados para un programa especial por el rey Nabucodonosor. Fueron educados en la cultura y en la religión de los babilonios y se volvieron siervos en la casa del rey. ¿Se dan cuenta? Fueron unos extranjeros llevados a un lugar y a hacer cosas que ellos no hacían. ¿Por qué? Porque no era costumbre judía, por ejemplo, lo que ellos comían. Es un desafío lo que tuvo David, y eso fue yo sigo diciendo David, discúlpenme, Daniel. que tuvo Daniel, y eso fue agradable ante los ojos de Dios. Y miren, a reserva, a raíz de que no comieron esos alimentos contaminados del rey, estos muchachos no solamente fueron más saludables, sino que a medida que crecieron, viviendo este estilo de vida de ayuno, su poder espiritual para interpretar sueños y visiones y para resistir la persecución no tuvo comparación en el Antiguo Testamento. Qué hermoso, ¿verdad? Que de todas las historias de la Biblia, Daniel y sus amigos estuvieron entre los que mostraron el carácter más puro e íntegro. No hay nada negativo registrado sobre Daniel, que es algo que no se puede decir de nadie más de la Biblia, excepto por Jesús y Juan el Bautista. Qué hermoso esto, ¿verdad? Ay, Josué, andas por aquí. Ay, te toca tu turno. Ay, gloria a Dios. Daniel estaba listo para la siguiente fase del plan de Dios para este planeta. Demostró la practicidad de estudiar la palabra de Dios, encontrar sus promesas, esperar su regreso y orar. Si ven, Señor Jesús, Apocalipsis 22:20.
Necesitamos estudiar su libro de la misma manera que él estudió los escritos de Jeremías. Participar en la oración sistemática. Podríamos dedicar un libro entero a la vida de oración de Daniel. En sus 12 capítulos se encuentran oraciones fervientes, palabra por palabra, oración que moldearon la historia, disgustaron a Satanás y conmovieron a Dios. Pero el versículo más fundamental sobre este tema es Daniel 6:10. Y en su aposento alto, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oró, y dio gracias delante de su Dios, como solía hacerlo desde tiempos antiguos. Supongo que Daniel se levanta por la mañana y tenía sus devociones. Quizás en el caluroso clima de Babilonia hacían una especie de sistema de siesta al mediodía, durante la cual Daniel regresaba a su apartamento y oraba de nuevo. Antes de acostarse, visitaba de nuevo su lugar de oración y se encontraba con el Señor al anochecer. Todo creyente necesita un tiempo diario, ferviente y regular de oración a solas con Dios. Debería ser un hábito cuando antes se establezca mejor. Deberíamos considerarlo un hábito para toda la vida, pues Daniel mantuvo su disciplina devocional desde su infancia hasta su vejez. ¿Tiene usted un tiempo y un lugar para orar? Celebremos la soberanía de Dios. Finalmente, aunque Daniel estaba rodeado de los adornos del poder real, la pompa y la solemnidad, nada de esto le impresionaba demasiado, pues tenía la vista puesta en el Rey de Reyes. Él temía centrar su libro es como el Altísimo gobierna los asuntos humanos. El concepto de Daniel tenía de Dios moldeó su perspectiva de todos los demás y exclamó: bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Revela lo profundo y lo secreto, conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. Daniel 2:20-22. Daniel nos enseña a aceptar los cambios políticos con calma. Gobernantes van y vienen, los reyes ascienden y caen, pero ¿cómo se dice Daniel 4:26? El cielo gobierna. Esto no significa que ignoremos política. Daniel no lo hizo. Estaba en medio de los gobiernos babilónicos y persa. Mantuvo un equilibrio porque sabía que Dios era soberano, controlaba los acontecimientos, guiaba la historia y guiaba los tiempos hacia su consumación final. Amada Biblia. Ay, pensé que nunca me ibas a dar espacio, Josué. Gloria a Dios. Miren, amados radioescuchas, ¿dónde está puesta su mirada? ¿En lo alto? ¿En los negocios de nuestro Padre que está en el cielo? ¿O en lo que se acaba pronto en el mundo, en lo que pasa? Si su primer pensamiento al arrodillarse a orar es que necesita comer algo antes de empezar, que necesita revisar su correo, que necesita ver sus mensajes de texto, la oración, o que necesita buscar algo en la internet, entonces quizá ha tropezado justo con aquello de lo que debería ayunar durante unos días o unas semanas. Dile al Señor, pídele realmente desde el fondo de tu corazón que sea Él el que te quite esos distractores que no te permiten estar en su presencia. Si realmente hubiera grandes oradores como Daniel en las congregaciones, se imaginan grandes prodigios se verían. No quiero decir que no oren en las congregaciones, simplemente nos falta esa disciplina, nos falta ese compromiso.
todos somos llamados a ser esos intercesores fieles, orar por nuestros pastores, orar unos por otros, lo dice la Biblia. La palabra de Dios es muy clara, amados radioescuchas. Reemplace el tiempo que podría haber pasado en esa actividad del internet, de series, con la oración. Luego vea lo que sucede en su vida. Será un gran testimonio para usted. A medida que usted haga esto, su fe será renovada. Encontrará que su primer amor por Dios rejuvenecerá y entrará a mayor profundidad a la vida que Dios ha estado tratando de darle desde que usted le entregó su corazón a Él. ¿Saben qué es lo que pasa? Mientras ustedes van convirtiéndose en el Evangelio, van convirtiéndose en Jesucristo, van llegando a sus pies, que es lo más valioso, es el lugar más alto que podemos tener. Somos distraídos por muchas cosas, muchos factores que no nos permiten llegar a la meta. Y en todo eso no logramos ver la vida que Dios nos está tratando de dar. Comenzaremos a incrementar nuestra confianza en Dios en la medida que nos sometamos en el ayuno, en la oración, en la lectura bíblica y lo que podemos lograr con Él. El ejemplo claro nos lo da Daniel desde sus versículos primeros, desde el versículo 1. Daniel, mira, fue valiente, fue íntegro, fue fiel, inclusive en tiempos de persecución. Mantuvo su devoción a Dios, orando regularmente como lo revela la Biblia. Y él se negó a dejar de orar aún bajo la amenaza de ser arrojado al foso de los leones. Esto lo vemos en Daniel 6. Las lecciones del ejemplo de Daniel incluyen la importancia de la fidelidad a Dios, incluso ante presiones y dificultades, y la confianza de que Dios recompensa a los que le son fieles. Usted, amado radioescucha, puede confiar en que Dios lo va a cuidar y que nunca nos soltará. Nunca dudemos de Dios, de que Él está con nosotros. Él quiere que nosotros confiemos en Él para que Él pueda realizar milagros para nosotros y para promovernos. Como lo hizo por Daniel y sus 3 amigos, nosotros podemos tener esa misma seguridad que ellos, cuando mantengamos nuestros ojos en la palabra de Dios y le creamos a Él. Aquellos que poseen estas cualidades similares a las de Daniel no pueden evitar ser transformadores del mundo. Hagamos lo que hagamos, no perdamos la emoción de vivir en estos días como Daniel vivió en los suyos. Nuestro mundo está al borde del desastre, pero podemos apoyarnos en la Biblia. Nuestro mundo es peligroso, pero es justo, cuando más necesita aún Daniel. Voy a mostrar las actividades, amiguitos, del día de hoy. Tenemos el libro de Daniel, un pequeño resumen para que lo lean y sepan de qué se trata. Daniel y los leones es sobre las preguntas, cuál es el nuevo nombre de Daniel en Babilonia y así. En tercero tenemos Daniel y los 4 leones. Son unos hermosos cuestionarios los que Josué está mostrando. Es un resumen del libro de Daniel. Versículo. Ok, ya me va a decir algo. Sí, adelante. No, usted. No, estoy viendo las actividades para los amiguitos que no las están viendo. Está mostrando Josué las actividades en la página de Facebook Live Josué el Valiente Guerrero. Pueden encontrar en Facebook estas actividades. Este es un versículo de Daniel 1:8. Es el versículo hermoso que estamos diciendo. ¿Qué dice Josué? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel 1:8. Y por último tenemos
El de Colorea, Daniel, fue salvado de la guarida de los leones. Para dibujarlo y para que vean los versículos populares, quién fue el autor Daniel y así. Oye, José, quisiera comentar algo antes que ¿La oración? mencionaras, sí, antes que iniciaras la oración. Existen algunas sorprendentes similitudes entre la vida de Daniel y la de José, el hijo de Jacob. Ambos prosperaron en tierras extranjeras después de interpretar los sueños de sus gobernantes, y ambos fueron elevados a importantes cargos como resultado de su fidelidad a Dios. ¿Se dan cuenta qué hermoso es ser fiel a nuestro amado Señor Jesucristo? Sí. Y bueno, la integridad de Daniel, quisiera igual comentar esto que es muy importante, como un hombre de Dios hizo que ganara el favor del mundo secular. Sin embargo, él se negó a comprometer su fe en Dios, incluso bajo la intimidación de los reyes y gobernantes. Daniel permaneció firme en su compromiso con Dios. Daniel también nos enseña que sin importar con quién estemos tratando o cuál sea su estatus, estamos llamados a tratarlos con compasión. ¿Se dan cuenta de esto? Vea qué tan afectado estaba al momento de entregar la interpretación del segundo sueño a Nabucodonosor en Daniel capítulo 4 versículo 19. Como cristianos estamos llamados a obedecer a los gobernantes y autoridades que Dios ha puesto, tratándolos con respeto y compasión. Sin embargo, como vemos en el ejemplo de Daniel, el obedecer la ley de Dios siempre debe prevalecer por encima de la obediencia a los hombres. Es decir, esto no tiene que contrarrestar nuestros principios, nuestras bases sólidas en nosotros que creemos en nuestro amado Señor Jesucristo. Miren, no solo en los momentos malos, sino que diariamente debemos venir a Dios en oración. De este libro de Daniel hay 10 lecciones sobre la oración tomadas de su vida. La número 1 es: la oración es un hábito de por vida. Repítelo conmigo, José. Ok. La oración es un hábito de por vida. Como punto número 2, involucra a otros en la oración. Ora tú solo. Ora en humildad. La oración es alimentada por la palabra. La oración es más importante que tu vida. Qué hermoso esto. A lo mejor dices, ¿qué está? Ya, Josué, gracias. ¿Qué está diciendo, amada Biblia? ¿Cómo que va a ser más importante que mi vida? Pues sí, amado Radio Escucha, porque a través de la oración, de esa conexión que tú estás teniendo con nuestro amado Señor Jesucristo, Él te va a cuidar. Como punto número 1, 2, 3, 4, 5, 6, como punto número 7, ahora sí, Josué, la oración. Repite conmigo, Josué, Ok. la oración demuestra, La oración demuestra lo que piensas, acerca de Dios. Acerca de Dios. Otro punto importante es las respuestas a las oraciones. Otro punto importante es las respuestas a las oraciones. Empiezan de inmediato. Otro punto importante acerca de la lección de la oración es que las respuestas a las oraciones pueden ser mucho más grandes de lo que esperas. Y por último, la oración es una demostración de fe. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Amiguitos, cierren sus ojos para dar inicio a la oración final. Señor Jesús, gracias Padre Santo por este día más que nos permitiste estar aquí. Señor Jesús, cúbrenos, bendícenos y santifícanos, Señor. Danos de tu paz, danos de tu amor, danos de tu bendición. Cúbrenos, bendícenos, danos paz, danos tranquilidad, Señor Jesús. Haznos siempre ser fiel a tu palabra, Señor Jesús. Padre Santo, te pido que nos cuides, nos bendigas y nos cubras siempre con tu palabra, Padre Santo. Te pido que tú seas una persona que nos haga obrar de bien y no para mal, Señor. Te pido que nos cubras y nos bendigas, Señor Jesús. Que tú nos bendigas en todo lo que hagamos, Señor Jesús. Te pido por la vida de los amiguitos de nuestros amiguitos que nos escuchan, Señor Jesús.
por la vida de aquellos que no conocen de la palabra. Sé que tú vas a hacer que conozcas de tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos por unas personas que sean fieles a tu palabra, Señor Jesús, y de que todos siempre sean a tu palabra, Señor Jesús. Te pido que nos cuides, nos cubras y nos bendigas, Padre Santo. Amén. Gloria a Dios, amado Señor Jesucristo. Esta noche te damos las gracias. Gracias porque tú nos haces saber de tu soberanía. Tú nos haces creer en esa soberanía que tienes sobre cada uno de nosotros. Te doy las gracias porque tú controlas todo ese ascenso, la caída de todo lo que no nos corresponda, demostrando que ninguna crisis está fuera de ti, que tú tienes el control de cada uno de nosotros. Yo te pido, amado Señor Jesucristo, te ruego que nos hagas tener fidelidad en tiempos difíciles, así como Daniel y sus amigos. Yo te pido, Señor, que esa fidelidad sea comprobada, sea demostrada cuando llegan esas situaciones a nuestra vida. También te pido, Señor, que nos hagas valientes, que nos hagas someternos en oración, Padre. El ejemplo de Daniel more en nuestros corazones, amado Señor Jesucristo. También te pido, Señor, que reconozcamos esa superioridad de Dios, así como el verdadero sabio, el que está por encima de los magos, de los astrólogos, de todo lo que está que no pertenece a ti, amado Señor Jesucristo. También te pido, Señor, que nos guardes, así como guardaste a Daniel y sus amigos, que seas tú el que nos dirija, Padre, el que no nos avergoncemos de hablar de tu palabra con otras personas, que permanezcamos fieles, íntegros, así como lo hizo Daniel, Padre. Yo te pido esta noche, si hay alguna persona desanimada, alguna persona en depresión, Señor, seas tú tratando sus corazones, Padre, seas tú poniéndole fresco. Te doy las gracias también por nuestros amiguitos que nos escuchan en Buxos, Yucatán, Padre. Gracias por cada corazón, Señor, que se renueva en tu presencia, Señor, que es limpiado ese crisol, Padre, para que tú habites en ese corazón. Yo te doy las gracias también por nuestros amiguitos que hoy nos escuchan por primera vez, Padre. Sé tú bendiciendo, sé tú protegiendo sus corazones. Yo te pido, Señor, que haya cada día personas que practiquen la oración, el ayuno, la lectura bíblica, que podamos aprender más de ti, amado Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta oportunidad de poder hablar de tu palabra, de poder cimentarnos en esa roca firme, Señor Jesús. Alabo y bendigo tu santo nombre. Amén. Amén y amén, amados Radio Escuchas. Vamos a leer algunos mensajitos. Nos escribe tu abuelito Sergio Navarrete, Josué, por medio del Facebook Live. Hola, hijos míos, saludos desde Puebla. Aquí, como siempre, tus abuelitos viéndote y extrañándote. Te queremos mucho. Muchas gracias, abuelito. Que Dios te bendiga y muchas gracias por oír siempre mi programa. Tenemos otro mensajito de tu abuelita Connie Pérez. Paz de Cristo, valiente guerrero y a la Sagrada Biblia. Gracias, muchas gracias, abuelita de Josué desde Puebla. Muchas gracias, abuelita. Dice, Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones hasta Puebla. Bendiciones. Dios les guarde, amados radioescuchas. Mateo, si me estás escuchando, ya has de estar bien grandote. Un día te vamos a ir a ver. A nuestros amiguitos, Camila, Diego, también a quienes más podemos mandar saludos. A todos, aunque no mencionemos sus nombres. Dios les bendiga grandemente y los guarde. Bueno, y también y nos guarde a nosotros, ¿verdad? Ay, no me quisiera ir, amados radioescuchas, pero ¿qué creen? Ya casi llegó la hora de cerrar la transmisión. Queremos dejarles con esta hermosa alabanza que es el cántico de Daniel. Dice, Dios cerró la boca del león. ¿Cuántos creemos que Dios cierra la boca de nuestros enemigos, que Dios cierra la boca de todo aquel que nos quiere hacer daño? Así como cerró la boca de los leones. Aprendamos en permanecer en oración y que nuestra fe sea puesta en manifiesta. Dios les bendiga y buenas noches. Dios les bendiga, amiguitos. Te bendigo con todo mi corazón. Buenas noches. La canción está inspirada en la historia de Daniel. Cuando fue lanzado al foso de los leones, Dios envió su ángel,
quien cerró sus bocas para que no le hicieran daño. Esta historia nos enseña la importancia de la fe, la oración y la fidelidad a Dios, aún en medio de las pruebas más difíciles. Escucha esta canción y recuerda, si perseveras en Dios, Él te librará de todo mal.